Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, un buen amigo de esta casa, no necesita demasiada presentación, es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón. Doctor Anderson, un gusto. ¿Cómo andamos, Doc? Qué elegancia la suya, Doc. No como la suya, pero ahí vamos. Me falta la boina. Es más, ya le voy a pedir consejos porque perdí una boina y estoy muy triste. No, yo también he perdido varias. No sé si perdió o me la perdieron, pero me la debo, Claro. Oiga, mi Doc, ¿cómo ve la política de este país? Con muchos altos y bajos. Y a propósito de la coyuntura, de hablar de los 100 primeros días de la Asamblea, de los 90 primeros días de gobierno, creo que hay cosas positivas que destacar, cosas negativas que hay que tenerlas en cuenta súper. Empecemos por lo positivo. Siempre somos negativos en este país. Pero por citarte ejemplos positivos, uno mira los informes y los sondeos de opinión. Y la Asamblea ha pasado de medir 2 puntos a medir entre 25 y 50. Sí. Y creo que eso es bueno. Y ojo, así como están pendientes en la Asamblea Nacional de mis declaraciones negativas o de crítica, espero que también estén pendientes de estas, donde hay que destacar lo positivo. Una Asamblea que, más allá de defender posturas, trabaja. Sin escándalo, Una ¿no? Asamblea que cumple con lo que significa una agenda impuesta desde el Ejecutivo con los proyectos de ley de urgencia en materia económica. Una Asamblea que, aunque intenta meter por debajo reformas al Código Orgánico Integral Penal, tiene al interior mismo un contrapeso que sale, alerta y genera debate en la opinión pública. Creo que simpatías o antipatías es una Asamblea que está haciendo su trabajo y que esperemos no borre con el codo lo que está haciendo con la mano y que cuestiones como las de las reformas de agache en el Código Orgánico Integral Penal no vuelvan a repetirse, porque ahí es cuando empieza esa caída de popularidad, de credibilidad y sobre todo de confianza. Venía bien la Asamblea. Tú podías discrepar con la Asamblea, pero creo que todavía viene bien. Yo no me voy a portar acá fatalista y decir después de lo del Código Orgánico Integral Penal, hay que cerrar 5 o 6 puntos, o como ya algunos dicen, cerremos la Asamblea o revoquemos el mandato a los 137. Yo creo que incluso hay que estar muy atentos de lo que significan los procesos de fiscalización. En los próximos días, muchos de ustedes saben, se resolverá también el destino de un miembro y un exmiembro del Consejo de la Judicatura. Hay una lista de juicios políticos entre los cuales se encuentra el de la fiscal. Ese lo decide el gobierno, el de la Judicatura. Solo falta la postura del gobierno. Ya están contados los votos y faltan los votos del gobierno y el gobierno salva o condena al señor Murillo. En caso de que el señor Murillo sea censurado y destituido, él sí tiene suplente y en este caso pues no tendríamos ese berenjenal que hemos visto de algunos miembros. Elsie Celi, la doctora Elsie Celi. Que ahí es donde está la duda del gobierno. Entonces, a mí siempre me dan después bronca por decir estas cosas, pero el gobierno está en una encrucijada. Porque de un lado tú tienes a Murillo, que no responde al gobierno. Se supone que aquí los vocales son independientes, ¿no? Pero Murillo no responde al gobierno. Es imposible, Anderson, que sean independientes. Ojo, por un detalle, el origen. El origen, cuando Correa metió la mano a la justicia y lo dijo formalmente en el año 2011, hizo que los distintos miembros de la Judicatura tengan vertiente. Que es como que los jueces tengan vertientes. Uno viene de la Asamblea, otro viene de la Defensoría Pública, uno viene del Ejecutivo. ¿A quién vas a poner? El señor Murillo hoy es muy cercano a la fiscal general Diana Salazar y el gobierno no está muy cómodo con eso. Pero tampoco está muy cómodo con que el reemplazo sea la doctora Elsie Celi, porque se le atribuye ser cercana a los socialcristianos. Así es. Entonces el gobierno está entre ¿a quién prefiero? Bueno, y yo creo que en este sentido incluso deberíamos empezar a discutir lo que será ya la renovación total de la Judicatura, Anderson. El periodo termina en pocos meses. Sí. El concurso, que no es de méritos y oposición, sino simplemente de designación, pero también de escrutinio público y de control social, tendrá que empezar dentro de poco. Y yo creo que hay que empezar ya a prestarle muchísima atención a lo que será esa judicatura definitiva de varios años que entrará en vigencia en 2025. A mí me apena mucho eso. Si hay un debate que este país debería tener es cómo rescatamos la justicia, y es el debate que los políticos no quieren tener. Bueno, y que el gobierno incluso tampoco quiso tener, porque las dos preguntas
que Se le en la cayeron. segunda tanda estaban vinculadas tanto a la Fiscalía como al sector justicia, Se le cayeron a medio camino. Ahora, hay algunos temas que quedan en el camino y que van a ir saliendo, me parecen muy interesantes. Una de las preguntas del referendo es la creación de estas judicaturas especializadas en lo constitucional y en las garantías constitucionales, y eso creo que es un pasito. positivo para el país, es un paso, pero que tiene que ir de la mano de dos aspectos fundamentales. El primero, el económico. Crear nuevas judicaturas le cuesta al país, nos cuesta a los ecuatorianos, y no es cuestión simplemente crear si es que el Ejecutivo en el presupuesto general del Estado no asigna los recursos suficientes. Y lo segundo, que esa reforma, si bien en caso de ser aprobada, entrará en vigencia de manera inmediata con el cambio del texto constitucional, su implementación tomará tiempo, incluyendo un concurso público que estará en manos de la judicatura. El segundo juicio que viene es el de la fiscal. Bueno, no es el segundo, es el cuarto en realidad. Que en realidad debería ser el séptimo, pero se comieron como tres porque estaban apuraditos. Ese juicio se va a dar, todos estamos seguros, en abril. Finales de marzo, inicios de abril. Justo en el último año cuenta regresiva de las funciones de Diana Salazar. En el último año cuenta regresiva y justo en la etapa de formulación de cargos del caso Metástasis. ¿Qué va a pasar ahí, Mauricio? O sea, porque ahí vamos a ver, la fiscal va a utilizar todo su poder también para acelerar los tiempos del caso Metástasis en lo que pueda, legítimamente, haciendo uso de la ley. La Asamblea, legítimamente, haciendo uso de la ley, va a acelerar su proceso de fiscalización y vamos a ver un encontrón de la justicia brutal con el legislativo. Sí. Y al menos diría yo, de momento, quienes hemos revisado el pedido de juicio político, no hemos visto mucho sentido a lo que se está impulsando al interior de la Asamblea Nacional, Anderson. Ajá. Y habrá que ver si ya en el desarrollo del proceso político agarra fuerza o algún sentido la intención de estos legisladores de enjuiciar políticamente a la fiscal Salazar, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de sus actuaciones, pero la Constitución y la ley son muy claras respecto a cómo procede un juicio político. Y si bien es cierto, se dice que todo es cuestión de llenar el formulario de firmas, cumplir los requisitos de forma y empezar con el tema, y al final serán los votos los que manden. Creo que al igual que en otros juicios políticos, los ciudadanos somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta si el proceso fue manipulado y fue totalmente político o tuvo alguna razón de ser, como han sido otros juicios dentro de este país. Ok, antes de pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Doménica Vivanco, que tienen algunas preguntas para ti, Doc, una pequeña pausa bibliófila. Recuerda que en Café La Pausa tenemos algunas recomendaciones. Por supuesto, la segunda edición de El Gran Padrino está ya disponible para llegar a la puerta de tu casa. Manda un mensaje por WhatsApp al número de la posta, lo tienes en el link de la descripción de este video. El Gran Padrino, Anderson Bosca y Mónica Velázquez, segunda tirada. Se agotó la primera en 9 días, la segunda tiene apenas 3 semanas y está por agotarse. Muchísimas gracias por el recibimiento. Número 1 en ventas Apple Books Ecuador, número 25 en español en el mundo en Amazon. Ha sido un gustazo que nos permitas llegar hasta allí. El autor ecuatoriano de este mes es Eduardo Varas Carvajal. Todavía tenemos 3 días más de Eduardo Varas, las 3 versiones, su más reciente novela, ganadora del premio Miguel Donoso Pareja 2021, la historia de el asesino Hermosa, Juan Fernando Hermosa, que mataba taxistas, una historia de terror, basada en una historia de terror y desplegada con la literatura, donde solo la literatura puede llevar este tipo de historias. Y esta semana, mira este libraco, 10 años se cumplen. Lo que no tiene nombre, Piedad Bonet. Lo he leído hace unas cuantas semanas, porque pasé una experiencia terrible de alguien que tenía un hijo en el hospital y decidí concentrarme en este libro. Piedad Bonet es una escritora colombiana fantástica. Este no es su libro mejor hecho, pero es el más auténtico. Lo que no tiene nombre es la historia de cómo se suicida el hijo de Piedad Bonet, que tenía una enfermedad psicológica muy ligada a la depresión se me ha ido el esquizofrenia. Muchas gracias. Bueno, Piedad relata cómo es eso. ¿Qué preguntas te surgen cuando se te mata un hijo? ¿Qué se siente perder
así, a alguien con quien has hablado por teléfono la noche anterior, alguien que esperabas ver dentro de unos días, alguien que te ha dicho que está estudiando fuera y le ha dado una de sus crisis de ansiedad. Esta edición, además, es la edición de los 10 años. Y mira la portada, mírala. Esta portada, el hijo de Piedad era artista. Estudiaba arte en Estados Unidos. Esta portada es uno de sus dibujos. Y toda la edición viene acompañada de los dibujos del hijo de Piedad. Por primera vez, es una edición de aniversario muy bella, muy bella. La verdad, recomendadísima la historia de Lo que no tiene nombre, el libro de esta semana en Café La Posta. Bueno, vamos, Moni, Domi. Un tema que nuestra audiencia estaba muy insistente, que quería conversar, que es sobre la derogatoria del Código de Ética del Ejecutivo, porque muchas personas dicen la ética es tan importante, pero ¿por qué la están quitando? Y lo que, bueno, muchas personas a veces desconocen es el trasfondo de esto de aquí, que en realidad en el gobierno de Guillermo Lasso no sirvió para nada. Y tú decías en tus redes sociales, el Código de Ética la tenían de adorno. Con ese código de ética, bueno, casi se lleva muchas personas en el gobierno de Guillermo Lasso al país en peso. Quisiera saber por qué no funcionó. Mónica, partamos del hecho de que Ecuador ha firmado y ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la UNCAC por sus siglas en inglés. Y entre los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano está el de contar al interior de las instituciones, partiendo del Ejecutivo y de las funciones del Estado, con normas éticas, normas de autorregulación. Este código de ética, que recordarás tú, Guillermo Lasso lo puso en vigencia en el decreto ejecutivo número 4, de los primeros que firmó, tenía una razón de ser. En la práctica sí, sirvió de adorno. Nosotros en múltiples ocasiones solicitamos al Ejecutivo, por ejemplo, hacer públicas las declaraciones de intereses de los ministros de Estado y la respuesta fue negativa y ya después ni respuesta había. En la cuestión vinculada, por ejemplo, a los conflictos de interés, dentro de esas declaraciones de intereses vimos que hasta ministros hoy están siendo procesados por la justicia a propósito de esos conflictos de interés que probablemente se hubiera podido prevenir si la información era pública y estaba a disposición del país, del periodismo, de las organizaciones de sociedad civil. Llegó Daniel Noboa, modificó el decreto ejecutivo del Código de Ética de Guillermo Lasso, algunas semanas después de que estuvo en funciones, y finalmente el día viernes le ha dado de baja, ¿no? Lo ha eliminado. Yo espero que sea para poner en vigencia algo mejor, y algo que en la práctica funcione, que no vaya a ser una eliminación definitiva, porque incluso, como menciono, el país estaría incumpliendo con un compromiso internacional que puede ser observado dentro de las evaluaciones que periódicamente se hace dentro de las áreas respectivas de Naciones Unidas. Y hay que entender también que hay algunos aspectos que son importantes, insisto, como las declaraciones de interés de los funcionarios públicos, como lo que ya estaba establecido más allá de la ley orgánica del servicio público vinculado al nepotismo o al uso y abuso de los recursos como el avión presidencial, que creo que en alguna medida, con la vigencia de ese decreto ejecutivo 4, algo sirvieron, aunque la gran mayoría de su contenido, y me ratifico en ello, estuvo de adorno para la institucionalidad pública. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Doménica. Y también yo quería profundizar un poco, en cambio, en tu visión sobre los precandidatos. Estamos ya en un camino electoral. El mismo presidente Daniel Noboa dijo ayer en CNN que tiene una obligación con los ecuatorianos a lanzarse a la reelección. Tenemos precandidatos nuevos como Rabascal, Bolívar Armijos, Granja. Bueno, claro, pero que se lanza ahorita ya como ya una expectativa a lo que podría ser para el 2025. ¿Cuál es tu visión, primero, de cómo se proyecta el presidente hacia las elecciones y segundo, de los precandidatos que han ido asomando ya, que están listos para salir a la carrera? Sobre lo primero, creo que ya era un tema público, Domé, en el sentido de un presidente que no se iba a conformar con un periodo de transición, con 18 meses de un gobierno temporal en el que, a pesar de ejecutar desde el primer día, muy poco se puede hacer en cuanto a impactos positivos en la vida de la gente. Se anunció desde incluso antes de que asuma el poder
que cabía esa posibilidad de que en 2025 busque un cuatrienio completo. Ahora bien, no hay que olvidar lo crítico que significa, porque acá hay que basarse en principios y no enfocarse en personas, tener en el ejercicio de la presidencia a una persona que además es candidato. Esa doble función de presidente-candidato, más allá de los 30 días o 45 días que pueda pedir de licencia, puede resultar nocivo para el país. Yo creo que no es óptimo, y lo hemos dicho al menos desde Ciudadanía y Desarrollo y otros sectores de la sociedad civil, tener a una persona en funciones ejecutivas buscando una reelección inmediata, incluso por el tema del uso de recursos públicos. Ya hemos visto en los últimos días esas críticas a propósito del uso del avión presidencial, aunque ha habido mucho recato en cuanto al uso de recursos en materia de seguridad, particular para el presidente de la República. ¿Qué va a pasar en campaña? Donde los riesgos, incluso como lo vimos en la última elección presidencial, aumentan. Vamos los ecuatorianos a pagar la seguridad del presidente candidato y de los otros candidatos presidenciales. Esa dualidad puede generar problemas. Pero, en definitiva, y con esto termino este brevísimo análisis de lo que es la precandidatura de Daniel Noboa, creo que con la consulta popular y referendo que tendremos el 21 de abril, tendrá la viada suficiente para iniciar formalmente ya su campaña como candidato a la presidencia de la República, con un paréntesis importante, y que él también, el presidente, lo ha mencionado en su entrevista con CNN, que debiendo pedir licencia 30, 45 días para hacer formalmente campaña electoral, la presidencia de la República queda en manos de quien ha sido electo o electa por los ecuatorianos como vicepresidenta. Así es que probablemente tengamos 30 días de mucha adrenalina de la mano de la señora Verónica Abad. Mi querido Mauricio, ya que tocas ese tema tan importante, el mismo presidente en esa entrevista no hace, o sea, a pesar de que menciona a la vicepresidenta, pero no hace referencia, o porque él dice, bueno, está en Israel y tiene que presentarse en Cancillería, pero él bien pudo ser claro y decir, ella tiene que venir al país para reemplazarme, y no parece que va a suceder. Pero Mónica, no necesitamos que Daniel Noboa sea claro, la Constitución es clara, claro, nos guste o no nos guste. Pero él puede designar a una persona que se quede de reemplazo. No, ¿Qué crees que pueda pasar ahí? La vicepresidenta Abad, y hay que tener claro, o sea, acá no estamos ni a favor ni en contra de nadie, no hay simpatías ni antipatías de por medio. Hay una vicepresidenta electa y en funciones. Las funciones asignadas han sido las de la misión diplomática de Ecuador en Israel, pero el hecho de tener esa condición de embajadora dada por decreto ejecutivo no le elimina el cargo que ostenta de manera principal, que es el de vicepresidenta de la República. Acá no es que Daniel Noboa el día de mañana designa a alguien como vicepresidente, incluso si es que se produce una falta definitiva de la señora Abad porque decide ser candidata a la presidencia, le corresponderá a la Asamblea Nacional, a partir de una terna que envíe el señor Noboa, designar a quien ocupe de manera definitiva por el periodo que reste la vicepresidencia. Y no quiero dejar suelto el segundo punto, Dome, que tú mencionabas, el de la pre-campaña y el de las precandidaturas, con un detalle que creo que es el que deberíamos estar en este momento analizando los ecuatorianos. La campaña la pagamos todos. Y acá no se trata de que nos guste el del chiste en el debate o el que decía que si era candidato autorizaba que le escupamos en la calle. La plata con la que esas personas van a salir en los medios de comunicación sale de nuestro bolsillo en esta crisis económica. Y aquellos que incluso en la última elección presidencial no les votó ni mamita, lo van a intentar de nuevo a costa del bolsillo de los ecuatorianos. Todos tenemos derecho, sí, a elegir y ser elegidos, pero el ejercicio de la política tiene que hacerse con una gran responsabilidad. Y ahí es cuando fallan los partidos y los movimientos que ya en este momento están ofreciéndose en el mercado al mejor postor para rentarse o venderse de manera formal para lo que serán las elecciones presidenciales y legislativas de 2025. Mauricio, yo quisiera saber qué piensas de la reunión que va a tener la primera dama con la primera dama de Estados Unidos. ¿Para qué crees? ¿Con qué fines? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Honestamente desconozco la finalidad de la reunión, Mónica. Creo que en muchos casos hay roles que cumplen las primeras damas, hay otros en los que su función
es meramente diplomática o de protocolo. Lo cierto es que si eso sirve para reforzar los lazos, los nexos entre Ecuador y Estados Unidos, pues en buena hora. Si es simplemente por tomarse una foto, creo que será criticado. Los resultados tendremos que verlo en función de lo que comuniquen después del encuentro y sobre todo cuando lo comunicado efectivamente se implemente y traiga beneficios concretos al país. Doctor querido, cerramos allí la conversación. Te agradezco muchísimo Gracias, por haberte Anderson. dado un tiempo. Siempre es un gusto conversar contigo.